Dios le bendiga, amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo, aquí, regocijados en Cristo Jesús. Alabado sea Dios, trayendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus hogares. Y estamos contentos, hermanos, ya estamos casi terminando con el libro de Romanos. Alabado sea Jesucristo. Así que los que han escuchado la programación, espero que se hayan edificado en muchas cosas acerca de lo que es el Evangelio, hermano. Este libro de Romanos es un libro muy básico porque muchas reformas y muchas ideas han salido contrarias a estas escrituras que hemos estado enseñando en este libro de Romanos. Parte de refutar teorías de hombre y filosofías de hombre es conocer la Biblia. Pero más empezando desde el libro de los Romanos en adelante, hacia el libro de Apocalipsis, vemos las enseñanzas que los apóstoles habían enseñado a sus discípulos que tenían ahora en las iglesias. Alabado sea Dios. ¿Y qué enseñanzas se deberían de enseñar? Alabado sea Dios. Y ellos no toleraban la idea de que otras personas enseñaran otra cosa fuera del Evangelio. Así que el libro de Romanos, hermano, es necesario conocer lo que es el Evangelio. Alabado sea Dios. Y vemos aquí en esta noche en Romanos capítulo 15, y como hemos estado hablando, la iglesia de Romanos la componía por la mayor parte judíos, y él tocó la situación de los judíos, y ahora va tocando algo acerca de los gentiles. Alabado sea Dios. Y vemos, hermanos, que los judíos que habían creído en Cristo tenían ciertos beneficios, igualmente como cuando un niño nacido es criado con padres que ya temen a Dios. Hay a veces ciertos beneficios, pero ciertos beneficios no se pueden convertirse en ciertas jactancias. Alabado sea Dios. Y hay gente que tuvieron una disciplina muy hermosa, una disciplina fuerte, una disciplina que hoy en día hay hombres porque tuvieron disciplina. Alabado sea Dios. Y vemos que en este capítulo, empezando con estos judíos y especialmente el capítulo 14, aquí va concluyendo un poco con el capítulo 14. Alabado sea Dios. Y empezamos el versículo 1 de Romanos capítulo 15. Y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Alabado sea Dios. Dice que los más fuertes debemos soportar las flaquezas de los más débiles. Repito, aquí no está hablando, hermano, de pecado. Alabado sea Dios. No dice soporta los pecados de los más débiles. Alabado sea Dios. Los apóstoles ya hablaron acerca y doctrinaron acerca de lo que es pecado. Alabado sea Dios. Pero hay flaquezas en cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Hay otros que son fuertes en fervencia, son hombres fervientes. Yo he conocido damas muy fervientes. Alabado sea Dios. Y he conocido gente inteligentes, alabado sea Dios, pero he conocido gente que a lo mejor su intelecto no alcanza tanto como el que tiene el conocimiento, aunque algo tienen en propósito y es que quieren obedecer y agradar al Señor, alabado sea Dios. Algunos predican más elocuentes que otros predican un poco menos elocuente, pero con la misma unción del Espíritu Santo, alabado sea Dios. Y este beneficio no tanto para ellos, sino para los demás que visitan en la iglesia, alabado sea Dios. Así que a veces hay ciertas fuerzas y ciertas debilidades, flaquezas que nosotros tenemos, alabado sea Jesucristo. Y vemos que el versículo 2, que cada cual agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, no para lo que es de perdición. Alabado sea Dios. Cada hermano debe de edificar a su hermano en Cristo Jesús. Ayudar en lo que conviene, en lo que no conviene, pues tenemos que exponer la palabra. Alabado sea Jesucristo. Y dice, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a Él mismo. ¿Por qué Cristo tuvo un ministerio fructífero? Bueno, si Cristo fuese como muchos de hoy en día, Él se hubiese sentado en un trono aquí en la tierra. Alabado sea Dios, pero dice que él estuvo aquí sin agradarse ni a Él mismo. Alabado sea Dios. Vemos que el mismo Maestro fue el primero que no
en ninguna manera ni se estimó mayor que nada y nadie en esta tierra. Alabado sea Dios, ni se aferró de que Él era el Hijo de Dios, dice la Biblia, sino que igualmente se compadecía de la humanidad. Él nunca se agradó de Él mismo. Alabado sea Dios, el ministro de Dios busca en cómo edificar a su iglesia, a su congregación, no agradarse a Él mismo. Alabado sea Jesucristo. Hay veces personas que se agradan de cualquier cosa o ciertas fuerzas que ellos tienen. A veces he oído de personas discutiendo que si ayudaron más o buscaron menos del Señor, que si no pudo llegar a cosas que a veces, hermanos, verdaderamente ni te van a salvar ni te van a condenar, pero más bien en la murmuración que se pueden salir, puede ser que salga más condenado que bendecido. Alabado sea Jesucristo. Y dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Cristo todo lo que Él hizo, lo hizo por amor a nosotros. Alabado sea Dios, todo el sufrimiento que Él pasó fue por amor a nosotros. El sufrir revela el amor en momentos difíciles y en decisiones bien difíciles, porque solamente una persona que ama soporta. Una persona que ama la obra se mantiene en la obra porque ama la obra. Alabado sea Dios. El amor sufre, pero también puede vencer. Alabado sea Dios. Y dice en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Alabado sea Dios. Así que todas estas cosas que se escribieron es para que nosotros tengamos esperanza en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación esté entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esta es la unanimidad que se debe de tenerse en la iglesia. Un solo sentir, un espíritu, un bautismo. Alabado sea Dios, un solo pensar. Alabado sea Dios. Tenemos que estar fundados sobre Cristo Jesús, sobre la roca y no perder de quien nosotros estamos tratando de agradar primeramente a Dios y después lo que podamos edificar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Para que unánimes, todos unánimes, hermano. Y aquí que vamos a introducir del 7 en adelante, porque muchos de los judíos o algunas personas a veces de diferentes culturas o por cualquier preferencia humana, podemos decir eso, a veces se sentían un poco incompatibles con los gentiles, ya que los que no tienen a Cristo o los que nunca le habían conocido a Él, por naturaleza actúan en cierta manera. Y a veces no es algo fácil de tolerar la idea de que una persona se crió de una manera diferente y ahora crea en lo mismo que usted cree. Y aquí estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Y había ciertas veces desconfianza que entraban y a veces pues vemos que como empezamos el capítulo, las fuerzas de los judíos que ya habían sido en cierta manera disciplinados, enseñados en la palabra, a veces había ciertas desconfianzas. Alabado sea Dios por la debilidad que había en los que estaban empezando a conocer al Señor, y a veces eso es algo, hermano, que cualquiera pudiera temer. Alabado sea Dios. Pero vemos que el apóstol Pablo empieza ahora el versículo del 7 en adelante, entre los gentiles y los judíos, ya que están en un mismo pensar, en un mismo espíritu, no están divididos. Alabado sea Jesucristo. Dice, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria del Señor. Que se recibieran como hermanos y no simplemente eran extranjeros que estaban llegando, eran hermanos que habían estado en esta iglesia, y el apóstol Pablo obviamente hasta este capítulo a cierta manera los había conocido a ellos para decir que los recibieran a ellos. Alabado sea Dios, ya que estamos en este capítulo y ya por un tiempito ha conocido quién es quién en esta congregación y la conducta de muchos de estos gentiles que sí habían creído en el Señor y le amaban con toda su alma, toda su mente y todo su corazón. Y le dice,
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para nosotros, y hablamos lo que era la circuncisión, que en parte se usaba mucho para referirse al linaje judío. Se usaba los de la circuncisión, alabado sea Dios, los judíos y los incircuncisos, se le hacían referencia a veces en la Biblia a los gentiles. Y dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué promesa había o qué promesa estaba hablando? Bueno, él va a empezar a tocar de que parte de la salvación de los gentiles era por promesa también de que Dios le había hecho a Abraham, que él sería padre de la fe, no de pocos, sino de muchos. Alabado sea Jesucristo, que iban a creer a Dios tal como él creyó a Dios también. Iban a andar a Abraham en comunión con Dios como nosotros ahora podemos tener igual. Él iba a ser padre de todo eso, el originador, por la cual se recordaría siempre a través de la palabra del hombre que empezó creyéndole al Señor, alabado sea Dios, sino que también a nosotros éramos parte de esa promesa y por tanto deberían de recibir a los gentiles igualmente. Y él dice, versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. O sea, que recibieran a los gentiles que habían creído, sido bautizados por el Espíritu Santo, para que ellos también glorifiquen a Dios por la misericordia que Dios le había concedido a ellos igualmente como a los judíos. Alabado sea Dios. Y esto era algo grande, hermano, porque cuando los gentiles se convirtieron a Cristo y fueron bautizados por el Espíritu Santo, la comunidad judía no sabía qué hacer en respecto a eso, porque los veían a ellos hablando la misma lengua, bautizados por el mismo Espíritu Santo, y por la falta del conocimiento de las Escrituras y de la profecía de la Biblia, ellos no pudieron comprender qué iban a hacer hasta veces hasta con los gentiles. Alabado sea Dios. Y muchos intentaron de judaizar a los gentiles, someterlos a preceptos de la ley mosaica. Alabado sea Dios, la cual ya Cristo había cumplido con la ley mosaica, el sacrificio de animales. Alabado sea Dios. Y dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Hablando de que los gentiles no estaban excluidos de la salvación. Ellos también eran parte, alabado sea Dios, de lo que Dios le había llamado a ellos. Ahora entendemos los primeros capítulos, por qué el apóstol Pablo le habló tan fuerte a los judíos, que ellos practicando las mismas cosas estaban excluidos, tanto ellos como gentiles. Ahora los gentiles son parte del cuerpo de Cristo y tantos unánimes son uno en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y dice, versículo 10, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y esto está en Deuteronomio, es una profecía desde los tiempos de Moisés. Alabado sea Dios, que estaba escrito acerca de los gentiles. Alabado sea Dios. Alegraos gentiles con su pueblo. ¿Con qué pueblo? Con el pueblo de Dios. Por esto la profecía, hermano, nunca fue dada por voluntad humana, dice la Biblia. Esta profecía de nuestra salvación, y usted que está en una iglesia bautizado por el Espíritu Santo, esto llegó por promesa de Dios. Por esto es que nadie puede jactarse en su presencia de ningún tipo de obra que Él ha hecho para que Dios lo escogiera a Él. Alabado sea Dios. Esto es una profecía cumplida, lo que nosotros vemos hoy en día y cómo Dios se glorifica. Esta profecía y esta promesa ha llegado tal como Dios la había dado a sus profetas. Alabado sea Dios, que se había de cumplir. Y dice, alabar al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Un salmo donde está hablando de que los gentiles también iban a estar en adoración a Dios. En los salmos, en la propia Biblia que muchos de ellos tienen, o como quieran llamarle el Torah,
a veces le cambian los nombres a lo que le dan, a lo que nosotros llamamos Biblia, alabado sea Dios, está en sus mismos salmos de que los gentiles alabarían a Dios con su pueblo. Alabado sea Dios y magnificarle todos los pueblos, como los pueblos iban a adorar a Dios y no iban de creer. O sea que la promesa era mucho mayor de lo que ellos pensaban, muchos judíos pensaban. Alabado sea Jesucristo. Y el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Hablando de que tanto el gentil como estos judíos, era profecía que ellos iban a creer a Dios, iban a esperar en Dios también. Alabado sea Jesucristo. Y esto era algo muy inmenso, porque por la mayor parte del conocimiento que ellos tenían, no incluía más nadie. Es el mismo evangelio tanto para judíos, para griegos, no importa la cultura que sea, Norteamérica, Sudamérica, Europa, alabado sea Jesucristo, es la misma promesa, es la misma palabra para todo aquel que cree. Alabado sea el Señor. Y ellos no habían capacitado o reconocido las Escrituras en alguna manera, la cual la visión que Dios tuvo con Abraham era mucho más grande que simplemente la nación de ellos. Y él tenía que comprobarle eso a ellos porque ellos encontraban raro que los gentiles habían creído tanto al Señor como ellos. Alabado sea Dios. Y esto era algo que Cristo también enseñaba en muchas de sus enseñanzas. Traía enseñanzas acerca de samaritanos y otras personas que no eran del pueblo del Señor, que habían creído en el Señor, pero ellos no podían entenderlo. Alabado sea Dios. Y dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que el Dios de paz, el Dios de nosotros, alabado sea Dios, nos llene de esa paz y de ese gozo para poder, ¿qué? Esperar en Cristo. Alabado sea Dios, tener la paciencia necesitada para alcanzar el fin. Alabado sea Dios, sea de que estemos aquí en esta tierra o que Cristo venga y nos lleve juntamente con Él. Alabado sea Dios. Y dice el versículo 14 y 15 que Él estaba reconociendo el conocimiento ahora, la conducta de ellos, por la cual ellos podían seguir adelante y marchar en la fe en Cristo Jesús. Y dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestar, hermano, no es a veces la gente tiene miedo a esa palabra. Amonestar es simplemente como ayudar, echar para adelante, alabado sea Dios. Que se amonestaran con el conocimiento, la bondad que ellos tenían para seguir adelante. Y dice, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y el apóstol Pablo siempre estaba agradecido de su ministerio hacia los gentiles, no parte porque él era parte del cumplimiento de la profecía, según del libro de Isaías, alabado sea Dios, y también por promesa que Dios le había hecho a Abraham, sino que también vamos a seguir adelante. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Ministrando qué? El Evangelio. Por eso hemos tocado el libro de Romanos, lo que es el Evangelio. No se puede ministrar el Evangelio si no se conoce lo que el Evangelio es y con tantas teorías que existen hoy en día. Alabado sea Dios en cuanto a la salvación. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Cuál era el propósito de predicar el Evangelio? Para presentar a los gentiles, a estos hombres que ya estaban profetizados anteriormente, presentárselos a Dios agradable. Un pastor que tiene una iglesia quisiera que sus miembros estén de una manera que él se sienta satisfecho de que ellos no solamente
se comporten bien simplemente, sino presentar una iglesia agradable a Dios. Y ese era su sentir, presentar un cuerpo agradable a Dios, en lo que Dios le encomendaba a él. Alabado sea Jesucristo. Y dice, santificada por el Espíritu Santo, un pueblo sin mancha, un pueblo sin arruga. Él ministraba la palabra, el evangelio. ¿Para qué? Para traer en promesa de lo que ya se había profetizado anteriormente. Alabado sea Dios. Y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere. Él se sentía, ¿verdad?, no glorioso, alabado sea Jesucristo, pero se sentía contento y alegre porque el ministerio que Dios le había dado a él en cuanto a los gentiles. Y dice, versículo 18, porque no osaría de decir, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No solamente el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, sino que él estaba viendo el fruto que estaba llegando por diferentes lugares, aún fuera de Jerusalén, alabado sea Dios, cumpliendo con una promesa grande que estaba ya profetizada y había llenado todas esas regiones, todos esos lugares, con prodigios, con milagros, con sanidades. Alabado sea Dios. Dice, en el poder del Espíritu Santo, con unción del Espíritu Santo, cómo él pudo llegar a esos diferentes lugares y llenar en esas áreas donde se había llegado, enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio. Alabado sea Dios, en tal manera, dice él, que se había corrido por tantos lugares, mientras él veía cómo Dios se glorificaba, mientras él predicaba, y viendo las obras del Señor entre el pueblo. Era la bendición más grande que el apóstol Pablo tenía en esta tierra, y era predicar el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios, era la bendición más grande que él tenía en esta tierra. Era el gozo más mayor que él tenía. Alabado sea Dios. Y dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar otro sobre fundamento ajeno. Alabado sea Dios, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. No solamente se iba, porque a veces, hermano, hablando de referente a este versículo, a veces hay personas que van a un lugar donde ya se ha predicado el Evangelio y en sí ya el Evangelio ha sido predicado. Ellos van y en cierta manera se echan cierta gloria sobre ellos de que tengan tanta gente. Alabado sea Dios, cuando ya anteriormente han habido tantos ministros que han predicado acerca de Cristo, tantos ministros que por la cual muchos hoy en día creen. Alabado sea Dios, sino que el apóstol iba a lugares donde el Evangelio no había sido anunciado. Alabado sea Dios, para que el lugar donde nunca le fue anunciado el Evangelio, ellos vean. Y los que nunca habían oído de Cristo iban a entender. Alabado sea Dios. Y a veces, hermano, es muy fácil predicar a los que simplemente ya han creído o los que ya han tenido conocimiento de las Escrituras. Alabado sea Dios. Él iba a lugares donde el Evangelio no había llegado, donde nadie había oído el Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Y en eso él se regocijaba. Alabado sea Dios. De que el Evangelio se estuviera expandiendo y no disminuyendo. Alabado sea Jesucristo. Y dice el versículo 22, que por esta causa él se había visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros el pasar y ser encaminado allá por nosotros una vez
que me haya gozado con vosotros. O sea que lo había impedido, hermano, cuando él escribió esta carta, de que él se propuso irse muchas veces, es que él estaba predicando en estas regiones, alabado sea Dios, y no solamente ellos predicaban el Evangelio, hermano, y se largaban, ellos predicaban el Evangelio y se quedaban un tiempo ahí enseñando acerca del reino de los cielos, alabado sea Dios. Y eso es algo muy necesario, la enseñanza a los que ya han creído, alabado sea Jesucristo, no dejarlos sin conocimiento y sin fundamento, alabado sea Dios. Pero dice que ahora él iba a Jerusalén para militar a los santos, alabado sea Dios, y dice que él siempre se encontraba, ¿verdad?, con personas las cuales era agradecido, alabado sea Jesucristo. Y ya estamos casi terminando, hermano, pero ese debe ser el gozo de todos vosotros, de predicar el Evangelio, no simplemente que se predique, sino que haya fruto, haga crecimiento, que Dios se siga glorificándose y que el Evangelio siga creciendo. Alabado sea Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo siga siendo ministrado hacia las vidas y hacia las almas. Alabado sea Dios y que los hombres puedan venir al arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Alabado sea Dios y justificados en Cristo Jesús, bautizados, santificados y guardados para el día de su redención. Alabado sea Jesucristo. Así que hasta la próxima vez, amados hermanos, y terminaremos el libro de Romanos en la próxima programación. Alabado sea Dios. Así que el Señor le continúe bendiciendo y será hasta la próxima vez.